Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crecer. El día de hoy tenemos un tema súper importante y vamos a comenzar con un ciclo de conferencias completo de este mismo tema. Es importante lo siguiente, que sepan que aunque las conferencias tienen cierta continuidad, no es extremadamente necesario que los veamos en ese orden. Y entonces, si a alguien ustedes conocen, que lo podemos invitar, que le podemos decir después como, oye, puedes unirte, mira y te puede servir, pues ayúdenos a compartirlo. Y entonces está bien si después ellos se unen con nosotros y después ellos ven las conferencias, está perfecto, no hay ningún problema. Esta observación, ¿por qué se las hago? Porque luego nos sucede que vemos y decimos, ay, esto quedaría perfecto para fulanito. Pero bueno, ya se perdió el primer tema, ya no lo vio, ya no hicimos, ya no pasó. No pasa nada, no se preocupen, todo va a estar bien. Aquí es un lugar seguro y ante la ansiedad esa es la primera opción y esa es la primera razón por la que vamos a tener estas conferencias, ¿de acuerdo? Antes de continuar me presento. Yo soy Sara Rosales, yo soy psicóloga por carrera, pero tengo una maestría en terapia familiar sistémica. Esto se los explico porque entonces a través de mi maestría hemos descubierto y notamos y descubrimos cómo creamos ciertas pautas de interacción de acuerdo a ciertos estados mentales, de acuerdo a nuestra familia. Entonces, si en mi familia hay ciertos trastornos mentales, es posible que exista cierta pauta que se pudiera o no repetir conmigo. Por eso es importante saber quién nos están hablando, ¿no? Yo les hablo desde lo que conocemos con las familias y desde lo que observamos de acuerdo a pautas, interacciones, la forma en la que nos desarrollamos con los demás. Partiendo de ahí, entonces, yo me especializo principalmente en el trabajo con adolescentes, con jóvenes y además en temas de ansiedad con personas de todas las edades. Dígase que tengo pacientes desde los 10, 11 años hasta los 50 años que padecen de este trastorno o que sufren por él, ¿no? Y entonces lo ven y se sienten y está esta inquietud de qué está sucediendo. Ahora, durante la conferencia el día de hoy vamos a hablar de algo muy específico, pero recuerden que tenemos 3 conferencias más. Hoy hablamos de la ansiedad hacia la actualidad, mañana hablamos de la ansiedad en la vida real con personas reales, perdón, mañana no, el día 11. El día 13 hablamos de cómo todo esto se ve y qué hacer y si es adaptarnos o eliminarla de nuestra vida la ansiedad. Y ya por último es el martes, que vamos a darles algunas herramientas, que sería martes 15 de agosto, algunas herramientas, algunas cosas que hacer para ir mejorando este tema y para ir comenzando a crear todo este sistema diferente al que solíamos tener y crear una mejor interacción con la ansiedad. Vamos bien, entendemos bien, sabemos todo perfecto. Ahora, por último, antes de entrar ahora sí en tema, en el chat ustedes pueden escribir dudas. Si bien no las voy a ir respondiendo a lo largo de la conferencia, al último sí. Entonces, no olviden anotar preguntas, comentarios, si hay algo que no queda tan claro, ahí lo vamos a ir contestando. Y recuerden compartir la conferencia, porque no sabemos a quién le pueda llegar que le pudiera servir. Dicho eso, iniciemos. Y aquí se ve horrible, entonces se los voy a poner desde otro lado. Un segundo. Perfecto, ahora sí. Bien, espero que sí estén viendo mi pantalla. Si no, ahorita lo vamos a arreglar y no se preocupen. Pero, ok, la conferencia se llama La ansiedad en la actualidad, pero en realidad no es en la actualidad, es hasta la actualidad. ¿Y por qué es diferente? Porque en la actualidad la vemos de una manera muy diferente. Actualmente se cree, y lo vamos a hablar el día 11, diferentes cantidades y porcentajes y la prevalencia es muy diferente a la que se creía que había antes. Pero en realidad la ansiedad ha sido un estado mental que existe desde siempre. Los cavernícolas empezaron a sentirla, pero todavía no le poníamos nombre. Y entonces esto llevó a que hubiera diferentes estudios, diferentes estadios, que llegáramos a diferentes modos y maneras de decirle, y esto provocó que hasta la actualidad le dijéramos ansiedad. Antes de esto los tratábamos a los pacientes de diferentes cosas que ni al caso, que si tiene histeria, que si tiene no sé qué, y ahorita lo vamos a hablar, pero la ansiedad es un trastorno nombrado como tal muy reciente. Porque es importante que lo nombráramos por fin como tal, porque el conocimiento es poder, no es lo mismo que yo te diga, tienes mocos y estás enfermo de mocos, a que yo te diga, oye, hay ansiedad en ti, hay que trabajar a la ansiedad para que puedas sentirte mejor. Es diferente. Es diferente si yo le digo a alguien, oye, lo que tú sientes es depresión, que tal vez nada que ver, a que si yo le digo a alguien, oye, lo que tú sientes es ansiedad, porque entonces se trabajan diferente.
Antes, como no sabíamos qué era, como no le habíamos puesto un nombre, se trabajaba como si fuera cualquier cosa. Y no es cualquier cosa, muchísima gente la podemos sentir y en diferentes niveles y diferentes maneras y se presenta muy diferente en cada uno. Por eso es importante que conozcamos de dónde viene y hacia allá vamos. Y vamos a partir de la siguiente frase. El temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Esto lo dijo un autor desconocido hace sabe cuánto tiempo, pero esto es importante que lo tengan claro de aquí a las 4 conferencias que vamos a tener en total. El temor es útil, nos ayuda, la ansiedad hasta cierto punto nos ayuda y es normal y todos la sentimos. Y esto les va a sonar chistoso porque yo hace rato tenía un paciente y yo le decía, bueno, es normal que sintamos ansiedad. Y para él era como, claro que no, y yo sí, claro, todos la sentimos en algún momento. Que si va a pasar algo que yo no sé qué va a suceder y me siento como inquieto, es ansiedad, pero el cómo yo manejo la ansiedad, eso es lo que marca la diferencia. Puedo hacer que la ansiedad me paralice y yo no haga nada o no sepa qué hacer. Ahí es cuando está el problema. Cuando permito que la sobrecarga de pensamientos genere el ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces ahí tenemos un problema. Y ahí es cuando la ansiedad ya no se vuelve simplemente algo que vivimos en el día a día, sino un problema que urge y nos es importante resolver lo más pronto posible. Partiendo de eso, hablemos de cuál es la definición de ansiedad. Y ahí la tienen, pero se las voy a resumir muchísimo, ¿no? La ansiedad es esta incertidumbre y el miedo a la incertidumbre de lo que va a suceder después. Este miedo entonces provoca que yo tenga un montonal de pensamientos catastróficos. Y lo hablábamos en un reel hace unos días. Los pensamientos catastróficos hacen entonces que yo me sienta como, no hay salida. Claro, porque no importa que yo esté en mi consultorio y sea un espacio cerrado, ¿qué tal que ahorita se cae la casa, tiembla y yo no puedo salir? Y es que la ansiedad nos lleva a esos niveles, ¿no? Y que yo diga, mejor no tengo un consultorio cerrado, mejor doy terapia en la calle. Oye, pero es incómodo para ti y para el paciente. Sí, pero si tiembla no me va a caer la casa encima. Entonces la ansiedad me paraliza, no me hace decir, bueno, si tiembla, entonces voy a crear todo un sistema de cómo evacuar, de qué hacer, voy a estudiar primeros auxilios. No, 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 no. La ansiedad me hace decir, ¿sabes qué? Me causa tanto miedo esto que mejor doy consulta afuera. ¿Sabes qué? Me causa tanto miedo hacer aquello que mejor no lo hago. Mejor lo evito, mejor finjo que no existe. Oye, pero tienes problemas con tus hijos, con tu pareja, con tu familia. Sí, pero me causa tanta ansiedad lo que pueda haber debajo que mejor finjo que no existe. Mejor finjo que no pasa, que no sucede y entonces yo puedo estar muy tranquilo y fingiendo que todo está perfecto. Aunque no sé si. Y aunque esto vaya a generar que entonces una bolita que pudo haber sido de este tamaño se haga cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Porque yo no la controlé. Y cuando no controlamos lo que sucede, cuando no tomamos decisiones, de todas maneras estamos eligiendo un camino, el de ceder ante la ansiedad. Y esto genera muchos problemas. Tengan muy presente esta definición, porque a lo largo de estos, bueno, hoy y otros 3 días vamos a hablar un poco más de todo esto. Y si de repente se nos va la definición, se nos va a olvidar. Entonces, si pueden anotarla por ahí, mucho mejor. Ahora, ¿quién fue el primero en hablar de ansiedad? Hipócrates. Y les va a sonar chistoso porque esto habla de que muchísimo antes de Cristo ya se hablaba de síntomas ansiosos. Pero no les decíamos así, yo les decía, y esto era parte del problema, porque él decía y él se basaba en terrores. Él decía, es que son fobias, son terrores, es sentir ese miedo. Y por ahí, por ese camino, sí va bien. Pero él hablaba específicamente de un caso, un señor que se llamaba Nicanor. Nicanor era un hombre muy popular en su pueblo, en su aldea en Grecia. Esto resultaba de que de repente no sabemos qué sucedió y Nicanor empezó a sentir mucho miedo a ir a lugares concurridos. Entonces, a pesar de que antes Nicanor hacía fiestas y era famoso en la aldea por las fiestas que hacía, con mucha comida, invitaba a todo el pueblo, era muy generoso, de repente dejó de hacerlas. De repente dejó de invitar a gente, dejó de hacer reuniones, dejó de hacer todo. Y el pueblo decía, bueno, ¿qué pasó? Y entonces le hablaron a Hipócrates. Y le dijeron, oye, a ver, está pasando esto con Nicanor, no sabemos qué está sucediendo. Y entonces Hipócrates decía, sí, sí, claro, es el corpus hipocrático. ¿Cómo? Sí, bueno, es que es su terror extremo a una situación en específico.
Bueno, sí, pero el temor lo podemos tener todos, el terror lo podemos sentir todos, ¿no? Si yo veo un león de la nada, pues yo voy a sentir terror. Esto no significa que sea ansiedad, es terror. Pero él decía, no, 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 sí, esto que él siente es un terror a los festivales nocturnos. Es eso, una situación en específico que desencadena ciertas cosas. Y cuando Hipócrates empezó a dar cuenta de esto con Nicanor, dijo, a ver, debe haber más gente. Entonces, ¿qué hizo? Se fue al pueblo, empezó a investigar y él clasificó entonces a la personalidad en 4 áreas. Estas 4. Seguro las han escuchado y seguro saben de qué nos referimos. ¿Por qué? Porque es muy famosa esta cuarta clasificación de las personalidades. La divide en flemático, sanguíneo, melancólico y colérico. ¿Y por qué las divide así? Porque hablamos de que él está diciendo que usualmente tenemos estos 4 humores, digamos, en el ser humano, estos 4 fluidos en el cuerpo del ser humano, y según él decía que mientras más tuviera cierto fluido, entonces era más fácil, más común que tuviera ciertos síntomas en la personalidad. Ahora sabemos que no funciona de esta manera, pero en ese entonces sí. Les voy a explicar un poco, pero les voy a explicar primero por qué les estoy hablando de esto. Porque él decía que las personas sanguíneas tendían a tener más estos terrores como el de Nicanor. Entonces él decía, claro que Nicanor se siente de esta manera, véanlo, es un sanguíneo 100%. Y la gente era como, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso de un sanguíneo al 100%? Y no entiendo. Y entonces Hipócrates tuvo que darse el tiempo de comenzar con este estudio. Vamos viendo, vayan anotando con cuál de estos 4 humores ustedes se identifican más. Se los voy a explicar un poco, ¿de acuerdo? Primero tenemos el flemático, que como su nombre lo dice, consistía en tener este fluido flema un poco más que el resto de las personas. Ahora, el flemático tendía a ser más reflexivo, tranquilo, muy justo y muy difícil que fuera como corruptible, que le dijeran, oye, te doy dinero y tú haces esto, era muy difícil. O que lo convenciéramos, los manipuláramos, era muy difícil. Pero era poco comprometido con los demás. Era muy simpático, pero poco comprometido, como que decía, bueno, pues si te quieres quedar bueno y si te quieres seguir, pues también no me interesa. Ellos adoran la buena vida y les gusta poco el trabajo. Entonces, el flemático nos habla de una persona que tiende a ser un poco más liberal. Lo notamos un poco más libre en lo que siente con los demás, en lo que se desarrolla con los demás, pero esto también genera que no tenga esta conexión, este vínculo emocional con los demás. Por lo tanto, la sensación de miedo a perder algo suele ser menos común en ellos. Tienen otros problemas, ¿no? Como la desconexión emocional, otros trastornos de personalidad, sí, pero al menos en trastornos ansiosos, que no le llamaban así en ese tiempo, pero Hipócrates decía, seguro los flemáticos no sienten terrores. Luego hablamos del sanguíneo. Observen bien el sanguíneo y vean por qué él decía que de aquí partía el que muchos de este sentido pudieran tener síntomas de terrores. Él habla de que eran alegres, energéticos, vigorosos, que si no saben qué es vigorosos es este sentido de tener mucha energía, de querer hacer muchas cosas. Estas personas que les decimos, oye, hace falta pintar la casa y ellos luego, yo me encargo. Oye, pero falta más gente. No, 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 no te preocupes, yo puedo hacerlo. Esa es una persona vigorosa, alguien que se esfuerza mucho por hacer algo, ¿de acuerdo? Con potencia, bueno, continuando con esto del sanguíneo, es que son personas con potencia, que son personas de buen humor, apasionados y que brindan confianza. Pero ¿por qué ellos tendían a tener más síntomas de terrores? Bueno, uno, porque entonces querer hacer muchas cosas y ser enérgico, entonces generaba, de acuerdo a todo esto, que hubiera un torrente sanguíneo mayor. No sé si lo sabían, pero cuando tenemos un trastorno de ansiedad, entonces es común que tengamos este efecto como de taquicardias, entonces sentimos que el corazón nos late más y entonces la sangre nos fluye más y esto genera como la sobrecarga de todos los síntomas físicos, emocionales, todo. Entonces por eso él decía, seguro los sanguíneos tenían mayor cantidad de terrores. Ok, ¿ustedes están de acuerdo o no? Yo personalmente considero que si, bueno, nos vamos a esta clasificación, los melancólicos también pudieran ser aquellos que entonces sufrían más de depresión, que tampoco le llamaban así, pero hablaríamos entonces de que las personas melancólicas son inquietas, muy reflexivas, inestables y ansiosas. ¿Lo notan? Y entonces adoran el silencio, la soledad, se olvidan de su entorno y se distraen fácilmente. Entonces él decía, son los sanguíneos, pero muchos de sus estudiantes decían, no, 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 son los melancólicos.
porque mira, y ellos si se sienten y esta reflexión, sí, claro, pero la comorbilidad, ahora lo sabemos, pues que esta conjunción, esta unión entre un trastorno de ansiedad y un trastorno depresivo es muy común. Usualmente muchas veces las personas con síntomas depresivos sienten ansiedad en algún momento, porque es esta sobrecarga de pensamientos, recuerden. Entonces las personas melancólicas tienden a sentirlo mucho, pero entonces nos basaríamos en que tanto sanguíneos como melancólicos, pues están ahí como en la cuerda floja, ¿no? Y tal vez tienen ciertas cosas que les generan aún más los síntomas ansiosos. Y por último nos vamos a los coléricos. Los coléricos serían perseverantes, rápidos para tomar decisiones, aspiran a algo grande, a ser grandes personalidades, son muy activos, son extrovertidos. Tal vez hablaríamos de una personalidad, de una persona que habla en público continuamente, de alguien que pudiera dar clases. Lo notan, es muy diferente a los otros tres. Son personas ambiciosas, individualistas y se exigen demasiado a sí mismos. Cada uno, y si habláramos de trastornos de la personalidad, cada uno tendría diferentes tendencias a que después las hubiéramos clasificado en trastornos de la personalidad. Pero por el momento los que nos interesen y que quiero que presten muchísima atención es el sanguíneo y el melancólico. Se creía y se cree hasta la actualidad que si todavía tuviéramos esta clasificación de personalidades, se basa a ciertas décadas. Por ejemplo, en la época de guerra y todo esto, hay cierta tendencia a que haya más gente con personalidad colérica, porque la sociedad terminamos educando o terminamos ayudando a que se cree esta personalidad en las otras personas. Entonces tendríamos más gente colérica. Ahorita que el mundo es tan rápido, haz las cosas y mira, tiene segundos, días, minutos, se cree que tendemos a ver más sanguíneos y más melancólicos, si todavía nos basáramos en esta tendencia de personalidad. Ya no existe, ya no se usa, bueno, sí, en países como la India, en algunos lugares de este estilo que tienen tradiciones más acercadas o arraigadas a este lado, pero en el mundo occidental, de repente por acá en América ya no se usa casi para nada, en algunas comunidades como más cercanas, más tradicionales sí, pero casi no. Pero de todas maneras, a ver, ¿con cuál se identifican más? Según la teoría, tendríamos que haber más sanguíneos y melancólicos que flemáticos y coléricos. Quién sabe si sea verdad, pero a ver, ustedes díganme, ¿con cuál se identifican ustedes más? Y se los voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver más y me puedan decir, no, yo con este, yo con aquel. Les doy unos segundos para que lo vean y a ver, díganme. El mismo Hipócrates nos decía que él se identificaba más con los melancólicos porque tenía esta tendencia a analizar lo que sucedía en el mundo. Entonces, ninguno es malo, ninguno es que nos vaya a causar un problema específico, que nos vaya a hacer sentir de X o Y manera, pero todos van a tener cierta consecuencia a nivel emocional. Todos pueden tenerla, ¿de acuerdo? Y entonces por ahí algún sanguíneo puede que nunca desarrolle ningún estado mental conflictivo, pero tal vez el flemático sí, pero tal vez el colérico sí. Y entonces en eso es donde tenemos que, de repente él decía, no, pues fíjate cuál tienes más para que entonces no te den terrores. Después de que pasó todo eso, hubo otro señor que se llamaba Cicerón y que él se acercó aún más a lo que es la ansiedad. Él nos hablaba de un estado que llamó aigritudo. Es un trabalenguas, si lo intentan decir rápido, es un trabalenguas. Pero esto era una mente con problemas y un cuerpo enfermo, que ya se acerca un poco más a lo que nosotros consideramos que es ansiedad. Si es una mente con una sobrecarga de problemas y si es un cuerpo que termina sintiéndose enfermo por esta sobrecarga de pensamientos. Pero él ya lo dividió en dos. El angor, que es lo que ahora llamamos ansiedad, y la molestia, que es lo que ahora llamamos aflicción. La aflicción es como un preámbulo a la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces el angor era angor, porque era un estado, eran momentos puntuales, era intenso, no era como todo el tiempo me siento de esta manera, no. Y porque además era un trastorno constrictivo, opresivo. El principal problema de la ansiedad es ese, que nos hace sentir como si yo no pudiera tomar las decisiones de mi propia vida. Oye, pero es que quiero hacer esto. Sí, pero la ansiedad todo el tiempo me está hablando al oído y me dice que no lo voy a poder hacer. Y entonces si yo no estoy preparado para enfrentar la ansiedad, me siento como, sí, sí es cierto, no voy a poderlo hacer. Y entonces me siento mal y ansioso y me siento incapaz de hacer ciertas cosas. Ahora, en cambio, la aflicción, que es la molestia, nos hablaba de un rasgo, algo que puede perdurar, algo que puede estar mucho tiempo
y que genera que la persona pueda tener tendencia a generar la ansiedad. Pero la aflicción puede estar como todo el tiempo y estos picos sería la ansiedad. Funciona más o menos de esta manera. Y entonces la aflicción es algo un poco más permanente, pero no como tal en el sentido de la palabra, sino más bien perdurable y tiene esta preocupación constante que se mete hasta mis pensamientos más tranquilos. No, pues estoy jugando con mis hijos, estoy con mi pareja viendo una película y de repente, ¡pum! ¿Y si me está engañando? Y de repente, ¡pum! ¿Y si agarras el ego y se lo come y se ahoga? Eso es la aflicción. El estar todo el tiempo preocupado es que si a mis hijos les pasa algo y estoy preocupado y de todas maneras lo tengo que trabajar, es aflicción. El que yo de repente esté, no, sí, jajaja, jijiji, y ellos agarren un juguete y yo empiece inmediatamente de, no, 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 no toques eso, no, porque mira, y entonces yo empiece incluso con síntomas físicos, ya hablamos de lo que él llamaba angor, ¿sí? Vamos a lo siguiente y aquí nos vamos a ir más rápido. Morel, que fue ya un médico, nos decía y él escribió un artículo en el 66. Fíjense cuántos años utilizamos la misma clasificación, la misma, y seguíamos diciendo lo mismo. Ah, claro, ¿es angor o es molestia? Es todo. Entonces, imagínense a cuánta gente le dijimos, lo que tú sientes no es tan importante, solamente es molestia. No, lo que tú sientes no es para tanto, solo es angor. Se quita muy fácil, porque Cicerón decía, se quita solamente siendo feliz. Ah, bueno, gracias. Ahora sabemos que no funciona así, ¿no? Si yo le dijera a algún paciente, oye, pues solo sé feliz, claro que mi paciente me va a mandar por un tubo y me va a decir que eso no es posible y que esa no es una solución, ¿no? Y nos vamos a sentir invalidados. Pero antes era lo que se podía hacer. Antes decían, no, ¿sabes qué? Fulanito padece de engor. Bueno, pues mándalo a que vaya al campo y tenga un día de campo, no sé. Ah, pues vamos a hacerle no sé qué, vamos a mil remedios que tal vez no funcionaban, pero generaban este sentido como de placebo. No, pues sí, es que Cicerón, que es el máximo exponente de este tema ahorita, dice que solo haciendo esto se me va a quitar. Pues bueno, si no se me quita, mejor no digo nada, porque entonces quién sabe qué tenga. Y el miedo a lo desconocido alimenta la ansiedad, ¿sí? En el 66, 1866, les decía, este médico escribió este artículo que fue un boom y que todo el mundo dijo, se está volviendo loco, porque escribió este artículo que se llamaba Sobre el delirio emotivo, neurosis del sistema nervioso, ganglionar, visceral. Y entonces de qué hablaba él y por qué este título tan largo, él decía, bueno, ya encontré que en el cerebro hay ciertas cosas que generan que tengamos una perturbación emotiva cañona. ¿Sabes qué? Es que si hay más de esto o menos de aquello, o si sucede esto, entonces el cerebro empieza a hacer bla, 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 que hace que nos sintamos como diferentes, pero todavía no le llamaban ansiedad. Decía como incómodos, como esta perturbación, como bueno, pude haber estado muy tranquilo antes, pero ahorita ya no lo estoy. Y la gente empezó a decir, ¿será? ¿Será que Morel tiene razón? Pero 6 años después, este señor que está aquí, que es Westphal, dijo, bueno, ¿sabes qué? Esto es una fobia. Sí, claro, porque el miedo sería una fobia, ¿no? Y tiene muchísima lógica en realidad. A ver, la ansiedad es un miedo excesivo. Sí, no es una fobia, ahora lo sabemos, pero antes no lo sabían. Entonces decían, bueno, vamos a definirlo como agorafobia clínica. Una agorafobia solamente habla de fobia como hacia afuera, ¿no? Hacia ambientes sociales, como todo esto, pero era lo que se encontraba en ese momento. Y si se fijan, esto lo venimos arrastrando desde Hipócrates, donde Nicanor tenía terrores a los festivales, de la nada, de repente, a las aglomeraciones sociales, y todavía en 1872 decíamos, solo existe la agorafobia, solo podemos sentir este miedo extremo, estos terrores, cuando estamos en un ambiente social masivo. Pero ya nos empezamos a acercar, ya empezamos a decir, bueno, no es solamente aflicción, no es solamente angustia, ok, es agorafobia. Vamos mejorando. Hasta 1880 alguien dijo, no, 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 esto es neurastenia. Y entonces era como, ¿y ahora? Entonces, para no hacerse las largas, hasta 1962, este señor, este psicólogo, este señor que nos dio luz en el camino de la ansiedad, nos dijo, no, 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 a ver, una cosa es tener crisis de angustia, que es cuando tú de repente estás en un ambiente controlado, tranquilo, que no debería haber
no sé, como ningún impulsor de ciertos síntomas y sucede algo que de verdad genera que tú digas, a partir de esto se generó una crisis de angustia. A partir de X o Y cosa yo me sentí angustiado. ¿Y qué significa sentirse angustiada? Sentir como esta sensación de que no sé qué va a pasar y esta preocupación extrema y esta aflicción completa y entonces yo decir, no sé por qué está pasando X o Y cosa, eso es angustia. Y él nos decía, no es lo mismo a los trastornos de ansiedad. Y entonces era como, ¿cómo? Ya hasta los 80, el APA y todo el mundo dijo, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, sí, nos referimos a que la angustia es una cosa y la ansiedad se divide en muchos tipos de trastornos. Número uno es el trastorno de ansiedad generalizado. No hay algo específico que lo desencadene, no hay una situación que siempre que suceda lo provoque, pero sí hay cosas que todo el tiempo están llegando a mi mente, sí están estos pensamientos intrusivos que yo no sé ni de dónde vienen, ni cómo llegaron, ni a dónde me quieren llevar, pero llegan todo el tiempo y a veces ni me los espero, ¿no? Hay una película que ahorita les debería el nombre, pero está una escena muy como considerable donde está una chava haciendo un café en una cafetería y de repente se cae una gota y su cerebro empieza con este tipo de sobrecarga de pensamientos y empieza, chin, la tengo que limpiar, pero ¿dónde está el trapo? Pero el trapo, ¿y si lo dejé no sé dónde? ¿Y si lo dejé cerca de la estufa? ¿Y si como está cerca de la estufa se quema? ¿Y si como se quema? Y entonces ahí ella, vemos en la escena cómo ella empieza a generar esta hiperventilación. Ella empieza como, y entonces empieza todavía la sobrecarga de pensamientos. Ella todavía continúa con el, sí, pero entonces si se empieza a quemar la cocina y yo no me doy cuenta, ¿y dónde está el extintor? Y si no hay extintor, y entonces cada vez vemos cómo ella se va alterando más, incluso le empiezan a temblar las manos en esta escena. Entonces ella empieza a temblar, se le caen más gotas y en su cabeza es como, sí, y se está tirando más, y entonces, y el extintor, y entonces además, y se está quemando la cocina, y nada de esto está sucediendo. Sí, están tirándose las gotas. Pero incluso en la escena vemos cómo el trapo está atrás de ella, está en la barra que está justo detrás de ella. Pero la ansiedad la tiene tan asustada, tan atemorizada, que ella permanece en el mismo lugar sin moverse, espantada por la situación. Y entonces vemos que no hace nada. Y hasta que alguien en realidad no hace nada. Ella todavía llega ahí, termina, continúa teniendo esta crisis de ansiedad en esta escena y ya después ella comienza con ciertas cosas que tiene todo un contexto lo que ella hace en esa escena para lograrse relajar, pero al final logra como salir de este estado de crisis y ya es como, ok, y se voltea y ve el trapo y entonces ya limpia, ¿no? Pero antes de esto la vemos como 5 minutos angustiadísima, con una ansiedad a tope por unas gotas de café. Eso es ansiedad. Eso es ansiedad generalizada, que no es que yo dijera, vi a fulanita persona, estoy en fulanito lugar, hay un exceso de gente aquí, vi una araña, vi X o Y cosa. No, 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 porque ya hablamos de fobias específicas o de una agorafobia. No. En este caso era, cualquier cosa puede desencadenar la ansiedad, cualquier cosa puede generar estos síntomas. Y hasta los 80 lo descubrimos. Imagínense a cuánta gente dejamos que sufriera solos, porque les decíamos, lo que tú sientes no es real, es una fobia, ¿qué te la está provocando? No, pues no sé, pues piensa, pues sí, gracias, no me sirve de nada. La ansiedad usualmente viene de una historia, de ciertas pautas que hemos creado, la ansiedad genera ciertas situaciones, pero usualmente, y puede ser que venga aprendida. A ver, yo vi que mis papás eran de esta manera. A ver, mi abuela, mi tío, no sé qué, bla, bla, bla. Yo tengo cierta prevalencia tal vez, o tal vez mi ambiente es muy ansiolítico y entonces yo empiezo a generar ciertos síntomas de ansiedad y como no lo sé nombrar, entonces es como, ay, solo estás estresado. Ah, bueno, ¿y si no es estrés? ¿Y si es ansiedad? ¿Y si en realidad todas las veces que nos sentimos de cierta manera lo estamos nombrando mal? Porque tal vez tampoco es ansiedad, tal vez es angustia, tal vez es estrés. Pero como no sabemos, no lo conocemos, es por eso que muchas veces lo nombramos erróneamente. Por eso el tema del día de hoy era importante que lo enfocáramos en qué es, de qué estamos hablando, qué es esta situación,
¿Por qué tantos años de estudios y apenas empezamos y apenas es este boom de qué está sucediendo, ¿no? ¿Y por qué tanta gente con ansiedad? Y perdón, y el 11 les voy a dar estadísticas de este trastorno y van a ver por qué tanto nos estamos preocupando en este momento. Porque la crisis de COVID trajo un montonal de estados mentales dañinos para nosotros que apenas lo estamos dando cuenta y estamos diciendo como, ¿por qué pasó todo esto? Desde COVID para que hemos tenido un boom en este tema impresionante y esto es muy bueno porque cada vez tenemos más información, más maneras de trabajarlo, más bla, 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 bla. Y entonces cada vez más le damos ese brillo a la gente de decirles, oye, no estás solo, ¿eh? Porque la ansiedad genera eso, el que yo diga, estoy solo, no hay nada más que hacer. Y es que si nadie me apoya, y es que si me esfuerzo y hago y deshago, pero nunca es suficiente, la ansiedad se va a agarrar siempre de nuestros peores miedos, siempre. Porque ahí es donde somos más vulnerables, ahí es donde es más fácil convencernos de que lo que nos está haciendo crear la ansiedad de verdad va a suceder. Oye, es que si expones y bla, bla, bla y ta, 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 se van a burlar de ti. Y si yo no tengo miedo a exponer y si yo no tengo miedo a lo que van a decir, va a ser como, que se burlen. Pero si yo tengo ahí esta sensación de miedo, si yo tengo una herida pasada con este tema, si mil cosas suceden alrededor del tema, entonces en cuanto a la ansiedad me diga, oye, y si yo voy a decir, no puede ser, es verdad. Y entonces voy a empezar a generar los síntomas físicos, que es mi cuerpo pidiendo auxilio. Es mi cuerpo diciendo, ya haz algo por nosotros, no podemos con esto. Porque la ansiedad es muy cansada. La ansiedad genera un estado de cansancio horrible y entonces ojalá ustedes nunca hayan sufrido una crisis de ansiedad, pero si alguna vez hablan con alguien que las ha sufrido, les va a decir que duran días cansados, días. Ahora imagínense a alguien que sufre de ansiedad constante. Imagínense el nivel de cansancio. Es impresionante y por eso es tan importante que hablemos de este tema y por eso decidimos inaugurar Crecer con este tema, porque Crecer es un proyecto que hemos trabajado desde el corazón, desde dentro, desde qué necesitamos para poder ayudar a más gente, qué necesitamos para que más gente se sienta apoyados y podamos como transmitir más información, crecer. Y entonces crecer dijimos, ok, ¿cuál es lo que más necesita la gente ahorita? Y buscamos, investigamos y nos metimos así de lleno a ver qué era lo que se necesitaba y la ansiedad es el problema número uno a nivel mundial en temas de problemas mentales. Por eso inauguramos Crecer con Ansiedad. Por eso les invitamos a que, oye, comparte y diles y avísales a todo el mundo de lo que está sucediendo, porque en Crecer queremos crecer juntos. Queremos que todos juntos vayamos y digamos, ok, la ansiedad ya no más va a atacar mi vida. Yo voy a decidir lo que haga. ¿Ven la diferencia? Ahora, preguntas, dudas. Es importante y mientras me ponen preguntas y dudas, recuerden, el 11 vamos a hablar de cómo está el problema actualmente, de cómo lo vemos, de qué sucede, de estadísticas. Vamos a hablar del impacto que tiene actualmente la ansiedad. Luego, el domingo, que es domingo 13 de agosto, vamos a hablar de todas las consecuencias, de si nos tenemos que adaptar o si tenemos que eliminar a la ansiedad de nuestra vida, de si es buena o es mala o qué tengo que hacer. Vamos a hablar de esto el domingo 13 y el martes 15 vamos a hablar de cómo solucionarlo. Entonces, la más importante es el martes 15, pero todas las de antes nos van a ayudar a ir entendiendo si es este nombre el que tiene mi problema, si no es este nombre el que tiene mi problema, si qué hago, si no hago. Entonces, únanse a todas, compártalas. Estas conferencias se quedan grabadas, entonces mándenle el link a todo el mundo, aunque sepan o no si les va a ayudar tal vez le pegamos o le damos a alguien esta información que tal vez nunca se animó a decirnos que se sentía así. Y eso es lo que buscamos en Crecer, que ustedes crezcan con nosotros, que de verdad digan, sí, creo que yo tengo esto. Ah, muy bien, entonces vamos a trabajarlo. No nada más digas, tengo el problema. No, 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 vamos a solucionarlo. Queremos crecer, queremos que tú crezcas. Entonces, dicho eso, parece que no hay preguntas.
Dicho eso, qué bueno que quedó todo muy claro. Y entonces nos vemos el viernes 11 a la misma hora, a las 7 p.m. hora de la Ciudad de México. Ayúdenos a seguirlo compartiendo, inviten a más gente a nuestra comunidad, únanse más, todo. Mañana en el grupo de WhatsApp que tenemos de la comunidad de crecimiento de Crecer, les vamos a mandar una lectura. ¿Por qué? Porque queremos seguir profundizando en el tema y que te metas más con nosotros. Entonces, si no estás todavía en esta comunidad, únete. Por ahí mañana les vamos a poner un post con el link para poderse unir. No duden en hacerlo porque entonces van a recibir material por ahí de las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Entonces, si se unen después, no lo van a tener que pedir aparte el material. Si se unen antes, pues lo reciben al mismo tiempo que todo el mundo, ¿va? Que estén muy bien, que tengan muy buena noche y nos vemos este viernes 11 de agosto, ¿de acuerdo? Hasta luego.